llores, cariño mío, no llores mi vida, que yo te llevo. Y en este lecho de amor, danzando muero. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña. Buenos días, estamos acá en la dependencia de la Biblioteca Nacional con Luis Fernando Chueca, uno de nuestros autores más queridos. Somos la editorial La Vieja Zapa Cartonera, llevamos casi 5 años ya y estamos con el autor de nuestra primera publicación. Y hoy vamos a hacer una pequeña entrevista para que puedan conocer un poco más su vida, su obra y un poco el libro que nosotros publicamos, Contemplación de los Cuerpos. Así que, buenos días. Hola, muchas gracias César, muchas gracias a todos ustedes por la invitación y bueno, no, yo encantado de estar con ustedes, encantado de haber publicado con ustedes, encantado de haber sido la primera publicación de La Vieja Zapa y bueno, feliz de poder contestar algunas preguntas y conversar un poquito. Muchas gracias. Primero, Lucho, vamos a hacer una pequeña presentación de ti y luego vamos a darle a la ronda de preguntas, ¿ya? Luis Fernando Chueca nace en 1965, estudió literatura en la Universidad Católica del Perú, donde también terminó sus estudios de maestría. Ha publicado los poemarios Rincones, Anatomía del Tormento en 1991, Animales de la Casa en 1996 y Ritos Funerarios en 1998 y finalmente Contemplación de los Cuerpos el año 2005. En la actualidad ejerce la docencia universitaria. Ensayos y artículos suyos sobre Jorge Eduardo Eyelson, Washington Delgado, Luis Hernández, Vicente Huidobro, entre otros poetas peruanos e hispanoamericanos contemporáneos han aparecido en diversas revistas especializadas. Poemas suyos han aparecido en diferentes antologías como La Última Cena, Poesía Peruana 20 años después, de José Antonio Mazzotti, con la colaboración de Roger Santibáñez, Rafael Dávila Franco y Paolo de Lima, en Brújula Compass 36 Latin America Writer Institute, primavera del 2002. La letra en que nació la pena, muestra de poesía peruana 1970-2004, cuya selección estuvo a cargo de Mauricio Medo y Raúl Zurita en Santo Oficio Editores el año 2004. La mitad del cuerpo sonríe, antología de la poesía peruana contemporánea, con prólogo, selección y notas de Víctor Manuel Mendiola, en el Fondo de Cultura Económica del 2005. Bueno, esa es una pequeña presentación con el currículum acá de Lucho. Y me interesaría partir un poco hablando sobre el libro que nosotros publicamos, Contemplación de los Cuerpos. La primera pregunta, y que es evidente, nos gustaría que nos contara un poco cómo surge este poemario, en qué contexto, cuáles fueron las motivaciones, etcétera, etcétera. Ya. El libro lo comencé a escribir aproximadamente hacia el 2004 y pude tener una versión, creo que salió bastante rápido, en cosa de 20 días más o menos. Tenía escrita una primera versión del libro, pero el libro que lo escribí en esos momentos en realidad tiene que ver con una serie de experiencias previas que tuvieron que esperar varios años para poder expresarse como palabra y como poemas. Yo diría que una de las experiencias fundamentales para este libro es la muerte de un muy cercano, muy querido amigo mío. El año 2000 murió de un cáncer que lo avanzó de manera fulminante. Y desde el momento de su muerte, en realidad yo sentía que algo quería escribir sobre él, pero bueno, esto fue demorando justamente porque uno necesita ir procesando una serie de sensaciones y de visiones y de miradas. Ahora, esto que es el punto de partida del libro, en realidad se anuda a otras experiencias vinculadas con muertes cercanas, pero también a todo un proceso de revisión, de memoria, de mirada respecto también de muertes que fueron parte del proceso de violencia política del país. Es decir, son dos procesos que digamos no es que se toquen directamente, pero que en el libro se reúnen. Una serie de experiencias más personales y una serie de experiencias más públicas y colectivas en la historia del Perú que se reúnen en las dos
secciones fundamentales de este libro, ¿no? El libro tiene más secciones, pero esas son las dos principales, ¿no? Entonces, en el libro se plantea como esta suerte de mirada del hablante de los poemas, que de alguna manera es representante del autor en este caso, mi representante, es decir, el hablante de los poemas es como que fuera yo en los poemas, ¿sí? Frente a la evidencia, a la corporeidad, a la fuerza de experiencias vinculadas con la muerte, ¿no? En cuanto a lo que tú estás planteando, y es una lectura que igual a primera vista se hace más bien explícita, yo creo que hay dos niveles principales en este poemario, que tiene que ver con el nivel privado que tú estás hablando, experiencia privada en relación a la muerte, muertes de seres queridos, de amigos, familiares. El poema parte con la muerte de la abuela. Y luego hay un nivel más público, más político, más histórico, si queremos llamarlo así. Y eso se va evidenciando en la geografía del poemario. O sea, en la sección 1 hay una mayor presencia de seres queridos, de seres más cercanos. Y en la sección 2 hay una relación que tiene que ver ya directamente con un tema de la violencia política que hay en el Perú. Y algo que igual nos gustaría que pudieras como hablarnos un poco más para la gente que tampoco conoce mucho este tema, que tiene que ver con la violencia política que hubo en el conflicto que hubo entre el Estado y Sendero Luminoso. Y que eso tuvo una cantidad de muertos bastante alta. Entonces, si puedes hablarnos un poco cómo fuiste jugando un poco con estos dos niveles en el texto, y si nos cuentas un poco cuál fue el conflicto en una manera más profunda. Ya, el proceso de violencia política en el Perú se inicia en los años 80, justamente a partir de la aparición de Sendero Luminoso como grupo armado enfrentado al Estado peruano. Es decir, en realidad como grupo político, como organización política, existe desde finales de los años 60, pero como grupo beligerante frente al Estado, esto comienza en realidad recién en los 80. El proceso puede verse hasta el final de los años 90, es decir, todos los 80, todos los 90, pero los momentos de mayor intensidad de la violencia, tanto por la participación y las acciones de Sendero Luminoso, como por la respuesta del Estado, que es una respuesta muy cruel y desmesurada también, ¿sí? Se puede ver la intensidad de este proceso hasta el año 92 aproximadamente. En el año 92 se captura a Abimael Guzmán, que era el líder de Sendero Luminoso, y se captura la cúpula de Sendero, y la intensidad de la violencia a partir de la desarticulación que esto provoca disminuye. Sin embargo, el mismo año 92 también comienza la dictadura de Fujimori. Fujimori llega al poder en el año 90 a través de elecciones, pero en el año 92 cierra el Congreso, toma otros poderes del Estado y se inicia una dictadura que, si bien tiene menor nivel en cuanto a intensidad de la violencia, porque es una violencia más focalizada, provocó a partir de una serie de dinámicas de vigilancia, de desmovilización del pensamiento crítico y de implantación de medidas neoliberales, un tiempo bastante complejo que es el de los años 90. El libro dialoga o de alguna manera pone en escena una serie de miradas respecto de este proceso, ¿sí? Y esto tiene que ver también con que los poetas que comenzaron a publicar, cuando yo comencé a publicar, es decir, los que comenzaron a publicar en lo que comenzamos a publicar en los años 90, normalmente no, justamente por esta desmovilización, desconcierto, etcétera, normalmente no nos acercamos de una manera evidente, por lo menos, a este proceso de violencia. Al llegar los años 2000, ya también terminada la dictadura en otra dinámica, ¿sí? Se produce una suerte de trabajo de memoria en una serie de instancias de la sociedad peruana, pero también desde el arte, también desde la poesía. Y digamos que de algún modo es que se inscribe mi libro en ese proceso. Es como te decía hace un rato, los dos grandes bloques que recorre el libro, si bien se plantean, como tú mencionabas, en dos secciones diferenciadas,
se tocan también a partir de la experiencia del sujeto que mira esos procesos y de alguna manera cómo esos procesos se hacen parte de la experiencia y de la vida, es decir, las muertes de los otros son parte de lo que somos también, de alguna manera esa sería la idea, pero se mantienen en sus dos secciones diferenciadas, pero hay varios poemas, sobre todo al inicio y al final del libro, que tratan de articular elementos de esos dos universos que el libro aborda. Perfecto. Eso también tiene una relación y algo que está actualmente muy en boga en Perú, que tiene que ver con el indulto Fujimori. Y a nosotros como editorial también siempre nos ha interesado mucho la relación que hay entre la poesía y la política, o entre el arte y la política. Y particularmente, personalmente, considero que hay un valor en Contemplación de los Cuerpos, porque se hace evidente, y lo que estamos conversando, la relación que hay entre el libro y el contexto histórico, el contexto político en el que nace, pero sin embargo no cae en el panfleto. ¿Ya? Entonces eso yo creo que es un valor. También nos gustaría un poco que pudieras como darnos tu opinión de lo que está pasando ahora en el Perú con el tema del indulto Fujimori. He visto que hay hartas movilizaciones, hay hartos poetas que están llamando a hacer lectura, están apoyando las marchas. La Victoria Guerrero también he visto que es amiga tuya. Entonces que nos cuentes un poco cómo está la relación entre el campo cultural y la política contingente en el país. Si hiciéramos una mirada de la tradición poética peruana y de la tradición, digamos, del último medio siglo, podríamos decir que la relación ha sido bastante intensa, marcada, permanente. Desde los años 60, los años 70, los años 80, la conciencia o una conciencia muy importante entre los poetas era justamente cierta responsabilidad de la poesía respecto de decir algo sobre la sociedad, contribuir de alguna manera desde la palabra, desde una palabra no panfletaria, desde una palabra que al mismo tiempo se mantenga como palabra poética, ¿no es cierto?, pero algo que pudiera contribuir a generar conciencia, a abrir determinadas miradas que desde otros ángulos de repente no se llegan a ver. En relación con lo que comentaba hace un momento, en los años 90 y con relación a los poetas jóvenes, esto disminuyó mucho. Disminuyó por procesos globales como los de el neoliberalismo cada vez más difundido, la caída de las utopías, la caída del muro, es decir, todo eso como que genera una distancia respecto de esas visiones acerca de la poesía, y la poesía de los años 90 se despolitiza, se deshistoriza, ¿sí? Es decir, se pone por lo menos en lo evidente. Yo creo que hay una serie de diálogos, pero que se van planteando de una manera no tan abierta, ¿no? Pero por lo menos en lo evidente se distancia bastante respecto de esa responsabilidad que había sido más o menos central en las décadas anteriores. Entonces, justamente, esa pregunta de por qué no fuimos capaces, los poetas de los 90, de sostener esa mirada, de sostener esa preocupación, es algo que reaparece en varios de los poetas de mi promoción, diría, pero como te decía hace un momento, ya en los años 2000. Es decir, es una pregunta que tú puedes ver, por ejemplo, en Berlín de Victoria Guerrero, que ustedes han editado, o claramente también en el libro anterior de ella, Ya nadie incendia el mundo, pero que la puedes ver en poetas como Roxana Crisólogo, Miguel Ildefonso. Es decir, la pregunta se vuelve una pregunta importante en ese momento, justamente como no solamente para decir, bueno, respecto del país, ¿qué podemos decir?, sino también respecto de lo que hicimos o no hicimos nosotros como poetas en ese momento, ¿qué podemos decir? También es una mirada de evaluación de eso, que no solamente supone la evaluación respecto del poeta frente a la sociedad, sino también la evaluación de cómo afrontar esas miradas desde el lenguaje, con qué instrumentos, cómo trabajar un lenguaje que pueda acercarse a eso, ¿no? Claro. Ustedes tienen un ícono ahí en la poesía que es César Vallejo. Sí, claro. Ahí hay un equilibrio entre lo político propiamente tal y lo poético, y no se va para ninguno de los dos lados, sino que va manteniendo esa relación. Pero y un poquito que nos cuentes de lo que está pasando ahora con el indulto. Bueno, así en términos concretos, más o menos cuál ha sido el proceso. Desde que Fujimori fue juzgado y condenado, ¿sí?, hay una serie de discusiones, de intentos
de marchas y contramarchas respecto de la posibilidad de darle un indulto. Es decir, habría que señalar que a pesar de lo indiscutible que es la condición de dictador que tuvo Fujimori, la condición no solamente de dictador, sino de asesino y corrupto, ¿sí? De todas maneras, en el Perú un amplio sector de la población apoya, ¿no? Y esto se ha podido ver, digamos, en las últimas elecciones, en que finalmente la elección se debatió entre la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, y Kuczynski, que es el actual presidente, ¿no? Entonces, constantemente han aparecido y reaparecido una serie de intentos de promover el indulto al dictador, ¿no? Se ha podido, se logró en todos estos años que eso no ocurriera, pero se llegó a una situación que es la actual, con un Congreso que tiene mayoritariamente parlamentarios fujimoristas, son la primera mayoría del Congreso, y que estaban constantemente obstruyendo una serie de medidas del gobierno o intentos del gobierno, de una manera que hacía que la marcha normal, vamos a poner normal, simplemente como lo habitual en nuestros países, marcados por un neoliberalismo y todo lo demás, ¿sí? Que esa marcha incluso se hiciera medio complicada en cuanto a la gestión gubernamental, ¿no? En el medio de todo eso aparecen, creo que acá Chile no han llegado tanto, pero en otros países sí, y en el Perú de manera clarísima, aparecen una serie de denuncias de corrupción en relación con esta empresa brasileña Odebrecht, ¿no? Que lo que parece ir evidenciando es que buena parte de la clase política peruana estaba involucrada con haber recibido apoyos para campañas, en fin. Entonces, acá estamos llenos de eso también. Pero acá vinculadas con Odebrecht, y que sale así como un bombardeo de información, alguna más completa, otra menos completa. En ese proceso todavía se está en el Perú. Bueno, como parte de esa información se logran datos respecto de que el presidente actual, Kuczynski, estaría involucrado con algunos trabajos, incluso cuando fue ministro en el gobierno de Toledo antes, algunos trabajos con Odebrecht o algún beneficio a Odebrecht desde instancias de gobierno, es decir, toda una serie de discusiones al respecto. Se propone la vacancia, es decir, que en el Parlamento, que se propone que deje de ser presidente, y en la votación para ver qué iba a suceder, es decir, una votación muy rápida, ¿sí? En un lapso de menos de una semana incluso, en que salen esos documentos y se iba a decidir que Kuczynski no fuera más presidente, ¿sí? Se hacen, ya a estas alturas es absolutamente evidente que eso ocurrió, todo el mundo lo sospechaba, pero creo que ya es indiscutible, ya no hay cómo negarlo. Se hace un acuerdo entre un sector del fujimorismo, no el vinculado a Keiko, sino el vinculado al otro hijo de Fujimori, que es más cercano a Alberto Fujimori, ¿no? Al padre, ¿sí? Y se hace un acuerdo y se consiguen 10 votos que de alguna manera voltean la balanza y hacen que Kuczynski no sea vacado, ¿sí? Para ese momento, por lo menos en mi lectura, y creo que en general, ya era evidente que algo había ocurrido, ¿no? Pero bueno, a los 2 días uno pensaría, bueno, esto va a demorar un poco más, van a hacerlo con un poco más de cuidado, van a tratar de respetar un poco más las formas, en fin. A los 2 días o a los 3 días de eso, a pesar de haber negado que había un indulto en marcha, se le da el indulto a Fujimori, ¿no? Y entonces, claro, ya es, como digo, indiscutible que hubo un arreglo ahí. Se le da un indulto humanitario, y en el caso peruano el indulto humanitario supone que el indultado, en casos de condenados que tengan condenas por haber secuestrado o haber cometido delitos de lesa humanidad, ¿sí? Deban estar o con enfermedad terminal o con enfermedad mental o con condiciones carcelarias que afectaran
inevitablemente la vida del condenado. Nada de eso se cumple en el caso de Fujimori, es decir, está enfermo, ¿sí? Pero está enfermo como muchas personas de 80 años están enfermas, ¿sí? No tiene una enfermedad terminal y tenía la carcelería más amable, y decir eso es decir poco, que se puede imaginar en el Perú. Es un espacio enorme, con jardines para que plante, con aulas para que trabaje pintura, en fin, es decir, tenía todos los beneficios posibles, podía ser visitado cuando quisiera, por quien quisiera, ¿sí? Entonces sus condiciones carcelarias serían envidiables no solamente para otros presos, sino hasta para más gente, uno podría decir, ¿no? Entonces sí, evidentemente el asunto del indulto fue un arreglo político, y eso ojalá, ¿sí?, se pueda revertir en las próximas semanas. El 2 de febrero me parece, los familiares de las víctimas de algunos de los casos de asesinato por parte del gobierno de Fujimori apelaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el 2 de febrero hay una sesión en que deben ir los familiares y sus abogados de las víctimas y el Estado peruano a ver qué ha sucedido, y probablemente a partir de eso podría ocurrir algo que obligue a revertir el indulto. Es una posibilidad. Bueno, justamente en ese marco, en esa espera y en esa lucha para que Fujimori no sea indultado, o sea, no siga estando indultado como lo está ahorita, es que se organizan las marchas, bueno, las lecturas de los poetas también en apoyo a las marchas y contra el indulto a Fujimori. Pero claro, ya no es solamente contra el indulto a Fujimori, es contra justamente este absoluto engaño y absoluta componenda por parte de Kuczynski, en fin, contra la clase política que apoyó el indulto también, ¿no? En realidad las realidades se parecen bastante, Uh-huh. no solo en la poesía, sino también en temas políticos con Chile. Acá también tenemos casos de corrupción, financiamiento de la política desde empresas, Soquimich, Penta. Acá el yerno de Pinochet estaba financiando la supuesta izquierda chilena, así que tenemos bastantes similitudes. Uh-huh. Pero volvamos un poco al Uh-huh. poemario. Nosotros dijimos que había una superposición o una yuxtaposición entre un nivel privado y un nivel público. Nosotros también hacemos una lectura de que acá también hay una reflexión sobre la literatura y sobre la poesía misma en el libro. O sea, tendríamos una especie de tres niveles: el nivel privado, el nivel público, pero también un nivel metaliterario que va recorriendo contemplación de los cuerpos. En ese sentido, en términos literarios, hay referencias a la muerte de un poeta, José María Recalde. Hay cierta reflexión en torno a los límites y los riesgos que puede tomar la poesía y hasta dónde puede llegar la poesía hasta dejar de serlo en relación a experiencias límites, en este caso en relación a la muerte, a la contemplación de esa muerte. Nosotros en el prólogo que escribimos para Contemplación de los Cuerpos, citamos una entrevista que tú tenías del año 2012, donde dicen lo siguiente. Dice: no es fácil responder de qué forma lo he hecho. Solo podría mencionar como un rasgo entre otros de mi trabajo en este libro que me interesaba indagar desde la poesía en cómo la poesía misma se pone en cuestión, como lenguaje, como discurso, al acercarse a situaciones y emociones límites como estas. Y uno de los aspectos que me interesaron fue preguntarme por las fronteras en que la poesía se enfrenta al riesgo de dejar de serlo. Eso yo creo que uno de los aspectos que más valor, al menos a mí como lector, le da a Contemplación de los Cuerpos, esa ida al límite de la poesía. Y hay esa ida al límite que tiene que ver, en este caso, con lo que se conocería como el poema en prosa, un género que tengo entendido tú has investigado bastante. Entonces me gustaría un poco que hablaras sobre ese tema, nos contaras cuáles fueron las motivaciones, cuáles fueron los referentes al momento de empezar a trabajar el poema en prosa como género, y cuáles fueron las motivaciones para llevar al límite esto de la poesía, en este caso desde la prosa, porque no sé, uno puede ver ciertos intentos o en realidad ciertas realizaciones de César Vallejo, por ejemplo en Trilce, donde también hay una querer llevar al límite la poesía, pero en este caso desde el otro lado. Acá estamos viendo que hay poemas que
que son propiamente prosa, o acá también se ve que hay un trabajo del autor de ensamblaje de distintos niveles periodísticos, niveles biográficos, autobiográficos también. Entonces que nos hable un poco y después si nos puede leer el poema documental, que yo creo que ahí es donde se hace más evidente esta búsqueda y este ejercicio. Ya, como comentaba hace un rato, esta preocupación por mirar o por acercarse a lo que había pasado en el país, pero bueno, no solamente en ese plano, sino también a estas muertes más cercanas que de alguna manera nos ponen en juego cuando ocurren, ¿sí? No solamente es lo que decía, no solamente es como un intento de mirada de eso, sino como un intento de puesta en cuestión del lenguaje, más o menos lo que tú has citado, cómo se hace, cómo el lenguaje puede acercarse a eso. Evidentemente hay que tener en cuenta que también cada propuesta es distinta, es decir, no estoy planteando en absoluto que esta deba ser la manera, simplemente es la manera que a mí me pareció encontrar en los momentos en que escribí el libro, y es una manera que me parece interesante justamente para poner en escena de alguna manera la discusión esta discusión conocida respecto de cómo se acerca el poema, cómo puede acercarse el poema a la muerte, a los hechos vinculados con la muerte, ¿no? Y en esta medida la discusión respecto de la estetización de la muerte, la estetización del horror, o de alguna manera lo que a mí me parecía más interesante mientras trabajaba esto, más bien el alejamiento de esa estetización. Y el alejamiento lo planteo justamente en varios de los textos, a partir de una suerte de planteamiento del registro como la estética básica, podríamos decir, de los poemas. Es decir, el poema que no trata, es decir, o que trata de no proponerse como la creación del poeta que tiene su lenguaje embellecido, ¿no? Sino más bien el poeta o el manipulador de lenguajes, digamos, que en este caso lo que hace es recoger lo que ya está, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del poema documental y en varios otros casos, me parece, en el libro, la mayor parte de elementos de ese poema son fragmentos que vienen de otros lados, ¿no? Fragmentos periodísticos, fragmentos del informe de la Comisión de la Verdad, fragmentos de la locución en un documental, en fin, ¿no? Entonces, son otros lenguajes que, como tú decías también, se ensamblan, se articulan, se trabaja en proceso de montaje, pero que de algún modo revelan que la dimensión de la muerte, la dimensión del horror está ahí, y finalmente de lo que se trata es verla, ¿no? Y de alguna manera la pregunta es, bueno, ¿cómo me acerco a ella, eso que ya está ahí, y cómo trabajo con eso que ya está ahí, sin intentar decir estoy creando una cosa absolutamente nueva? Aquí el asunto no es absolutamente nuevo porque son las realidades ya dadas y hasta los textos o fragmentos de textos ya dados. Claro, el trabajo del poeta sería de alguna manera cómo se construye con eso un texto, ¿sí?, que evidencie esta deuda con la vida misma, con la muerte en este caso, pero al mismo tiempo que no pierda su capacidad de conmoción, que es algo que a mí me interesa bastante en el caso de la poesía, ¿no? Perfecto. ¿Podría, sí, claro, para dar algún ejemplo a nuestros televidentes? Documental. Un video narra las horas finales de Pompeya en el año 79 después de Cristo. Explica el arqueólogo que el motivo de la muerte de sus habitantes no fue la lava del Vesubio sobre los cuerpos, sino la exposición de estos a una temperatura superior a los 500 grados. La coloración rojiza hallada en algunos cráneos es una particular incógnita. Podría ser el cerebro que comenzó a desbordarse previamente a la explosión. El calor fue tan intenso que puso a hervirlo antes de explotar. Anota fríamente. Ensayo esa misma frialdad documental en este poema y añado sobre acontecimientos más cercanos. Lo que quedaba de los cuerpos fue entregado a los familiares en cajas de leche gloria. Poco antes se hallaron enterrados, camino a Cieneguilla, restos de un maxilar superior y 5 dientes, el cráneo de una mujer con un agujero de bala,
retazos de un pantalón calcinado y un juego de llaves que permitió identificar a las víctimas y seguir la pista de los cuerpos embolsados. O transcribo, en un nuevo giro, el comentario de un marino que explica que a diferencia del ejército, en su arma a los detenidos los matan desnudos para que no los reconozcan, ni sortijas, ni aretes, ni zapatos, ni ropa interior, y las prendas las queman. Ni una Syndeton he tenido que inventarme, tampoco las imágenes o la contraposición. Me pregunto si hay algo que aumentar en este poema. Maravilloso. Ahí hay una clara relación entre lo político y lo privado. Ya para ir cerrando un poco en torno a contemplación de los cuerpos, algo que a mí también me llama la atención es el final del poemario, porque el recorrido por el poemario es un recorrido bastante crudo, bastante directo, con el horror puesto en la cara del lector, con cuerpos mutilados, con cuerpos desaparecidos, con cuerpos muertos en hospitales, con recuerdos de familiares, de amigos muertos. Entonces uno como lector va quedando un poco como apesadumbrado, un poco acongojado al ir leyendo eso y al tener al frente de uno ese horror político y esas muertes privadas. Pero sin embargo el último poema del libro como que da una esperanza, da como una salida y que no se relaciona tan directamente con todo el temple, con toda la temática de contemplación de los cuerpos, lo digo como una lectura personal. Entonces me gustaría que nos contaras un poco qué es lo que buscabas tú al dejar esta salida final, luego de presentarnos el horror y esa esperanza que tiene que ver con el canto, como que no dejemos nunca de cantar, con la poesía, con la creación. Entonces, que nos hable un poco de eso, nos leas ese poema. Ya. Bueno, precisamente la idea es lo que tú acabas de decir, ¿no? Finalmente, frente al horror podría caber el abatimiento, la desmovilización y la anulación finalmente, ¿no es cierto? Y en ese poema, de algún modo, lo que creo que planteo es, bueno, el horror hay que mirarlo, la muerte hay que acercarse a ella, la muerte está ahí y es parte de lo que somos, creo que es algo, bueno, que ya he dicho y que me interesa a mí fundamentalmente este libro, es decir, la muerte no es solamente lo que podemos ver, sino las muertes de otros nos constituyen, estamos hechos también de esas muertes, y bueno, todo esto que podría llevar a la inmovilidad, a la anulación, al silencio, finalmente lo que propongo es, eso nos debe hacer también crear, nos debe hacer acercarnos de alguna manera como una cierta forma de resistencia frente a eso, como una cierta respuesta frente a todo eso, volviendo a lo que decía hace un momento, ¿no? Como cierta responsabilidad de la poesía de no caer en la anulación y en el silencio, a pesar de que se nutre de ese silencio también, sino también poder plantear miradas que de algún modo propongan preguntas, incomoden, desestabilicen y nos ayuden finalmente a sostener esta lucha diaria que es la vida, que a veces es la pura cotidianeidad de las cosas y a veces se enfrenta a acontecimientos que, si bien se han vuelto más o menos normales y naturalizados, no deberían ser normales y naturalizados como los de la violencia política, las dictaduras, etcétera, ¿no? En ese caso, entonces, la poesía serviría como una herramienta para desnaturalizar un poco. De alguna manera eso, ¿no? Creo que ha habido momentos en la tradición de la poesía peruana, me imagino que latinoamericana en términos generales, en que se confiaba en que la poesía pudiera llegar mucho más allá, ¿no? No sé, creo que no es tan fácil poder plantear que la poesía pueda tener resultados más concretos, pero ayudar a desnaturalizar, por lo menos en algunas miradas, y que estas miradas, bueno, pudieran ir creciendo, de algún modo es parte de la responsabilidad de la poesía, o es parte, en todo caso, de lo que uno puede tratar de hacer desde su ubicación en una determinada coyuntura, un determinado tiempo en la historia en que se sitúa y escribe, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿podríamos leer? Sí, claro. El último poema de este maravilloso libro. El poema no lleva título, pero es el que le da título a todo el conjunto. Y como te comentaba hace un momento,
es uno de esos poemas en que también anudo estas dos dimensiones, privada y pública, a partir de referencias muy puntuales, pero creo que ahí se anudan. Contemplación de los cuerpos. Visiones nebulosas y constantes transcritas en una lengua que no se desilvana aunque debiera, ni masca su carne hasta el espanto. Y entonces, ¿cómo escribir si el hálito de vida se adelgaza violentamente? ¿Cómo no perder la voz o hundirme en la locura? ¿Cómo pretender que la armonía reorganice la existencia si el verbo exacto es solo engaño ante la muerte montada sobre el lomo? Sin embargo, aspira a la certeza de los póstumos latidos, dibuja sobre tu piel las marcas de los cuerpos contemplados y canta, 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 que el canto redime del horror y de la fría voz de la impaciencia. Acaricia el pecho desgarrado, el cuerpo canceroso, el agujero en el omóplato como al desvelo de un sexo que se hunde sobre otro en la más extrema perfección. Golpea, rasga, desentierra o arráncate los labios, pero canta. Wow. Ya, maravilloso ese poema, a mí por lo menos me encanta. Ahora, para ir cerrando ya la entrevista, nosotros como editorial La Vieja Zapa ya tenemos como una relación bastante cercana con la poesía peruana. De hecho, nuestro primer poemario es de un poeta peruano y nuestra intención es seguir publicando más poesía peruana. Entonces, como para cerrar esto, que le pudieras contar un poco o que nos dieras como algunos nombres, algunos poetas que tú crees que son importantes de ser conocidos, para que la gente que ve esta entrevista pueda buscar algo sobre ellos, se pueda interesar. Y con eso estaríamos cerrando. Bueno, podría dar un montón de nombres y creo que sería una lista, no sé si interminable, pero bastante amplia. Tratemos de dar algunos nombres, una lista de nombres más pequeña. Uno, lo mencionamos hace un momento y que ustedes han editado, Berlín de Victoria Guerrero. En realidad toda la poesía de Victoria Guerrero creo que vale la pena y sería muy importante que pudiera hacerse un diálogo con ella también aquí, es decir, que se conociera y se difundiera. No solamente podríamos hablar de ella, creo que alguna vez les había comentado el caso de Domingo de Ramos. Hablando de poetas más jóvenes, podríamos pensar en Manuel Fernández, por ejemplo. En fin, Roger Santibáñez ha sido editado ya acá un libro suyo hace algunos años y debe salir este año otro libro de él. En realidad la poesía peruana no se ha editado tanto, pero creo que por parte de los poetas o de quienes están más interesados en poesía sí hay cada vez, me parece, más instancias de diálogo con lo que está sucediendo en la poesía en el Perú. Poetas mayores que sí se han editado acá y que creo que también vale la pena leerlos y releerlos, como Antonio Cisneros, Carlos Germán Belli, por ejemplo. Mauricio Medo se ha editado acá también, entonces serían posibilidades de encontrar quizás algunos de sus libros. Poetas mujeres, aparte de Victoria Guerrero, aparte de Blanca Varela, que conversábamos hace un momento con Mario acerca de ella, Carmen Goyé, que se encargó de una edición de poesía peruana editada por LOM, acá también, el 2007, si no me equivoco, es extraordinaria poeta. Hablando de poetas de mi promoción, digamos, Roxana Crisólogo, también podríamos mencionarla. Poetas más jóvenes, Valeria Román, por ejemplo, Andrea Cabel. Creo que son poetas que vale la pena conocer. Y un poquito que nos hables de que en mi caso es mi poeta preferido y el más grande de todos para mí, César Vallejo. ¿Alguna cosita que puedas decir? Bueno, la poesía de Vallejo yo creo que tiene esta característica de ser interminable y ser desafiante siempre. Es decir, uno lee Vallejo en cualquiera de sus coordenadas, en cualquiera de sus libros, que son búsquedas distintas y absolutamente radicales respecto del lenguaje en caminos diversos. Siempre es una poesía que está abriendo a esos desafíos para el lector y para el poeta, es decir, no para tratar de hacer lo que hizo Vallejo, sino para poner un horizonte de esa búsqueda que debe ser siempre interminable del poema, es decir, de no sentirse contento con lo que ha podido lograr, mayor o menor, sino estar siempre buscando más allá, porque la poesía es también ese desafío del lenguaje que es
en buena instancia un desafío respecto del propio poeta y su relación con el lenguaje y el mundo, cómo ese lenguaje se acerca al mundo y a esas distintas dimensiones del mundo. Perfecto. Ya pues, eso sería entonces, fue un gusto esta entrevista. Espero que sigamos en contacto y haciendo distintas actividades. Y sería muchas gracias, Luis. No, gracias a ti, César. Y buen viaje. A ustedes, muchas gracias. Eso sería hasta una nueva oportunidad.